Está en línea el compañero José Luis Rocha, es un dirigente gremial de la ciudad de Mar del Plata, de la Unión Obrera Metalúrgica, y nos gustaría hablar con él sobre algo que viene en el panorama argentino. El 1 de mayo va a haber un gran encuentro en la UOM de Pilar, en un camping que tiene la UOM en Pilar, que creo que están convocados más de 1.500 delegados y delegadas de distintos gremios. Hay 140 organizaciones gremiales. La UOM es, por supuesto, una de las principales por la cantidad de afiliados que tiene, y queríamos charlar con él sobre eso y sobre todo la situación política, cómo la ve. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy acá en la mesa con Marcelo Duhalde. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Pascual Manganiello. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, José Luis? Pascual te saluda. Buenas tardes. Y yo, Guillermo Varela, te saluda también. ¿Cómo ves eso? ¿Qué esperanza, qué expectativa tenés con el encuentro del viernes ahí en Pilar? Y las esperanzas están puestas porque entendemos y se empezó a delinear desde la UOM este frente sindical, porque claramente entendemos que los derechos que estamos perdiendo, como planteamos desde el principio, se han conseguido en lucha, porque nadie nos regaló nada. Entonces los derechos que se han perdido se vuelven a recuperar en lucha y en la calle, y así lo entendemos. Así que bueno, esperemos que esto sea el inicio de un camino insisto, de lucha, de confrontación con este gobierno que está destruyendo el trabajo, está destruyendo el entramado productivo, está destruyendo las industrias metalúrgicas y de todo tipo. Nosotros en la ciudad de Mar del Plata tenemos algunas empresas emblemáticas que por ejemplo, Testilana, que es una empresa de tejidos, que en diciembre habían salido todos sus trabajadores, o la gran mayoría suspendidos hasta el mes de marzo, esperando que esto se revertiera. Nosotros lo decíamos en el mes de diciembre que eso no iba a pasar, y bueno, hace 2 semanas la empresa ha presentado convocatoria de acreedores, con lo cual no nos equivocamos, lamentablemente. Este plan económico que tiene este gobierno es de destrucción del entramado productivo. Es un gobierno que tiene un plan económico que ha fracasado en la Argentina, no trae nada nuevo. Lo nuevo que trae es más crueldad que otros gobiernos neoliberales, nada más, pero después el plan económico siempre ha sido de destrucción del empleo, la baja del consumo y el crecimiento de la desocupación, entre otras cosas, y la crueldad que tiene este gobierno de, bueno, claramente atacar a los que menos tienen, a los discapacitados, a los jubilados, a los universitarios, bueno, todo lo que tenga que ver con instituciones que sirven a nuestro país, la están destruyendo. Sí, también una cosa que por ahí poco se habla, del estancamiento de los ingresos, porque todos los trabajadores, inclusive gremios que históricamente tenían buenas negociaciones salariales, están encontrándose con que no alcanzan los salarios para, creo que el 70% de los trabajadores no está llegando a cubrir las necesidades básicas, ¿no? Es que es tan brutal el aumento de precios que se va pulverizando cada día más el ingreso del trabajador, ¿no? A ver, claramente, insisto, este plan económico viene con esto aparejado. Primero la motosierra era en contra de los trabajadores, éramos los trabajadores, los jubilados y todos los que menos tienen, pero también, como sistemáticamente el plan tiene, es un estancamiento de los salarios. Tener las paritarias pisadas hace que, por ejemplo, el gobierno festeja que tiene un 3,4% de inflación, aunque hubiese algo para festejar. Si el aumento de sueldos, las paritarias es del 1%, claramente estamos perdiendo todos los meses. Y esto viene pasando desde el inicio de este gobierno. Paritarias pisadas, aumentos desmedidos, apertura de importación. Esto es un combo perfecto para la destrucción de la industria y la destrucción del empleo formal. Nosotros planteábamos hace un tiempo, y está pasando estas semanas, cada empresa debido a la importación, cada empresa de línea blanca que cierre, y cada heladera, por ejemplo,
una heladera que entra de afuera, eso es un trabajador menos, una familia menos con el sustento. O sea, podrá ser más barata, pero después nadie la va a poder comprar. Están destruyendo todo, lamentablemente, y lo grave de esto es que cuando se vayan, la destrucción que va a quedar va a ser catastrófica y va a ser muy difícil salir de esa situación, como nos ha pasado ya en el 2001, como intentó hacer Macri en su momento y no por suerte no le salió del todo. Pero bueno, ellos vienen a hacer esto y lamentablemente tenemos, como lo planteamos también al principio de este gobierno, traidores en la Cámara de Diputados y traidores en la Cámara de Senadores, porque si no hubiesen salido todas las leyes que salieron. Por ejemplo, la reforma laboral, mal llamada reforma laboral, que quita de derechos. Está muy claro, digo, la descripción del panorama que es tétrico para nuestro pueblo, indudablemente que es la transferencia de ingresos de los trabajadores a los bolsillos de los empresarios y al pago de la deuda externa, que la motosierra es eso. Los números del INDEC, que son unos números mentirosos, uno va a cualquier supermercado, bien lo decía Marcelo Duhalde recién, los precios no han dejado de subir, una cosa permanente. Cuando te hablan del 2 o el 3% de inflación es una mentira aberrante, porque los productos no suben. Es cierto, claro, si compramos una lancha con motor fuera de borda o una aeronave moderna, y sí, está congelado eso. Pero el problema el bife ancho no está congelado. Porque es para posibilidad de exportar. Nos dan el burro a nosotros. Pero el problema es político, porque esta gente ha venido a hacer esto como un plan sistemático para apropiarse de los recursos justamente del conjunto de nuestro pueblo. El Frente de Sindicatos Unidos, que se va a reunir el 1 de mayo, ¿cuál es la idea? Además de un plan de lucha a nivel sindical, etcétera, es decir, me da la impresión a mí de la necesidad que tiene nuestro pueblo de un plan para derrotar el proyecto de Milei, de Macri, de todos estos sectores concentrados en la economía, que van a querer seguir explotándonos más allá de quién sea el que gobierne. Los trabajadores tenemos palabra para eso. ¿Cuál sería la posición del Frente Sindicato Unido o de la UON en este caso? A ver, la idea es hacer un plenario en donde se espera juntar más de 1.500 delegados para debatir y hacer mesas de trabajo, donde primero se pueda debatir las necesidades de cada uno de los sectores, pero también para ir ideando un proyecto de país que es el que necesitamos. O sea, hoy lo que necesitamos es un proyecto de país y claramente los trabajadores entendemos que los trabajadores sabemos qué es lo que necesitamos y se puede crear ese proyecto a través de estos encuentros donde cada uno de los trabajadores pueda plantear primero sus necesidades y después las ideas para ir creando un proyecto que realmente revierta la situación de nuestro pueblo, ¿no? Vos sabés que nosotros somos hace mucho tiempo que somos jóvenes, algunos de nosotros, tenemos experiencias vividas. Algunos más jóvenes que otros. Sí, es verdad eso. Usted es el más joven, por supuesto. Y tenemos la experiencia, no sé si fuimos contemporáneos de eso, pero a muchos de nosotros llegó un famoso librito blanco que imprimió la CGT de los Argentinos, que era un programa de gobierno de la clase trabajadora. Así es. Esa es una aspiración de máxima que sigue estando en los compañeros, lo van a intentar comprobar el viernes ahí en Pilar. Yo entiendo que la idea es eso. A ver, tiene que haber un programa de gobierno que salga de los y las trabajadoras. No hay otra forma, no hay otra manera. A ver, los empresarios, los grandes grupos concentrados, claramente hacen programas de gobierno que tienen que ver con 15% de la población, entre los cuales están incluidos. Después el resto de la población queda excluido
donde lo único que pretenden con estos gobiernos neoliberales es extractivismo, vender nuestros recursos, regalarlos. Entonces, claramente el proyecto de país que necesitamos va a salir de los trabajadores. Ujú. El proyecto de país que necesitamos va a salir desde las bases, pero para eso también necesitamos rebeldía. Hay que sacar la rebeldía que tenemos y demostrarla con hechos. Por eso digo, y desde Mar del Plata hemos dicho cada una de las manifestaciones que se han hecho en nuestra ciudad, la última que hicimos en contra de la reforma laboral, lo que planteamos es que se habían terminado los tiempos de los discursos y que vienen tiempos de lucha, de estar en la calle, y hoy la que nos toca es eso, demostrar rebeldía ante esta situación y salir a la calle, luchar primero para que este gobierno cese con su política económica, pero también construyendo en el medio con estos encuentros una alternativa de país que revierta la situación en la cual nos encontramos. Nosotros necesitamos un proyecto de país que encuadre y que abarque a todos los ciudadanos de este país. Y la única forma de hacerlo, insisto, es con estos encuentros donde se pueda debatir y donde podamos empezar a mostrar la rebeldía que tenemos que mostrar. Pueden tomar tal vez como un punto de partida por la vigencia que aún tienen los programas de Huerta Grande y de La Falda, ¿no? Uh-huh. Que son programas que no se llegaron a implementar, pero que sí hablaban de lo que se debía hacer en el país, ¿no? A ver, siguen teniendo vigencia, esos planes siguen teniendo vigencia. Exactamente. Ese es el punto de partida. Esos planes ya están escritos, hay que implementarlos. Bueno, ya siguen teniendo vigencia y hoy más que nunca tienen vigencia porque, insisto, esto se hizo en los 90, esto lo intentó hacer Macri. La diferencia que tienen esos gobiernos con que es la crueldad con la que aplican cada una de las medidas que toman, ¿no? Porque son totalmente crueles, totalmente descarnados. Todo el dinero que han ahorrado es para pagar deudas, pero también hay un montón de dinero que han pedido al Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos, y eso lo va a tener que pagar alguien, y no van a ser ellos, claramente. Son nombres repetidos en nuestra historia, y uno de ellos es Toto Caputo, que a lo único que viene es hacer negocio. Recién hablábamos del aumento de la comida y demás. Lo que ha aumentado es el 60% en los últimos meses la carne. Y lo que ha aumentado brutalmente es la exportación de carne vacuna. Ahora, el problema es que los dólares no vuelven. ¿Dónde están los dólares de ese aumento? Porque se ha batido el récord de exportación. ¿Y ese dólar dónde está? Con el oro. Claramente no vuelve lo mismo que pasó con el oro. Claramente los dólares que salen del petróleo tampoco vuelven. Entonces hay un par de actividades que están en su apogeo, por decirlo de alguna manera, pero eso no se transforma en dólares para el país, no se transforma en trabajo, que eso es lo importante, no se transforma en el trabajo, porque no son tanto la mano de obra que se necesita para esas actividades. Entonces, que sea la carne cara implica solamente que es un negocio para unos pocos, porque toda la carne se está exportando. Hoy, a ver, ustedes lo decían, nos queda el burro. Nos meten en una discusión que nosotros no tenemos que entrar, creo yo, esto es mi humilde opinión, porque, por ejemplo, nos dicen que la carne de burro es rica, que es mejor que la carne de vacuna. Yo me crié en un lugar donde comíamos mulita, comíamos nutria, vizcacha. Eso siempre ha pasado en nuestro país. Ahora la discusión es, si nosotros necesitamos, por estadísticas, ¿no?, más de 14 millones de cabezas de ganado para alimentar a nuestro país, no tenemos 14 millones de burros. No tenemos 14 millones o 28 millones de mulitas. Entonces, ¿vamos a solucionar el problema del hambre? No, claramente no. Entonces la discusión es que en un país donde mayormente o primordialmente la alimentación tiene que ver con la carne vacuna,
la discusión no es si comemos burro o no comemos burro, la discusión es que no se puede comer, porque no se puede comprar la carne vacuna. Entonces, por ahí pasa. Y no se puede comer la carne vacuna, como no se puede comer un montón de alimentos, porque están los salarios pisados, porque la gente ya no tiene capacidad de compras. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, el presidente hace un par de semanas dijo que la inflación no era del 3,4, porque si le sacábamos el consumo de carne es de 2,5, y yo siendo sarcástico lo he planteado, si le sacamos la leche, el pan y la fruta, la realidad es que la inflación es de 1,2, 1,3. Claro. Bueno. En realidad, si morimos de inanición, es cero la inflación. Claro, si no consumimos nada, no va a haber inflación. Exactamente. Las familias argentinas están cada vez más endeudadas en alimentos. Las tarjetas de crédito que uno tiene siempre son para comprar un artículo, un televisor, no sé, ropa, pero no para comprar comida. Y hoy la gente está endeudada, la mayoría de los trabajadores están endeudados en comida. Endeudados que han saturado las tarjetas, porque ahora ya esa mala solución o falsa solución ya ha desaparecido, porque ya han llegado al tope las tarjetas. Claro. Y los ciudadanos ya no pueden recurrir a ellas. Y el tema del burro, lo que pasa... ¿Usted está hablando del presidente? Del presidente de Sturzenegger y de Caputo, que son bastante burros además. No, pero lo que decía es que lo que tratan algunos que defienden la posibilidad del consumo de la carne del burro, es que es una política de nivelar para abajo. Claro. En lugar de tratar de impulsar, de empujar para que la población esté cada vez mejor, lo que se hace es tratar de igualar al que está peor, al último, desde el fondo de todo, ¿no? Sí. Exactamente. Ahora, lo de burro, a ver, yo disiento en eso, lo planteé, y digo esto porque lo planteé en el último año de Macri, también en una entrevista que me hicieron, y me preguntaron si se habían equivocado los economistas de Macri, y yo dije que no. Y dije que no, y digo hoy que no se equivocaron, y no se están equivocando, porque vinieron a hacer esto. Exactamente. Pensar que se han equivocado es creer o estar convencido que vinieron a otra cosa y no les resultó, y estamos en la situación que estamos. Bueno, no se equivocaron, no se equivocó Macri, no se equivocó Milei con todos sus economistas, porque vinieron a hacer esto, no vinieron a hacer otra cosa. Entonces, creer que son burros, creer que se han equivocado es también engañarnos a nosotros mismos. Ellos vinieron a hacer esto. Pero cuando yo digo que son burros es porque aún para hacer su política y hacer esto que están haciendo lo hacen mal. Y eso es lo que le cuestiona el poder real también. Claro. Le cuestionan la implementación del modelo. No cuestiona el modelo, pero sí la implementación. Exactamente, lo que están diciendo es que, bueno, por de pronto el mamarracho del presidente podía dejar de hacer un montón de cosas que hacen que irritan hasta los propios, hasta su entorno. Su base electoral, incluso. Su base electoral, pero que lo que hacen no es por equivocación, no es un resultado que querían ir para un lado y van para el otro. No. Ellos quieren ir para ahí. Claramente no. Lo que yo digo, a ver, nosotros en la ciudad de Mar del Plata tenemos hace 2 semanas o 3, un empresario marplatense de los muy importantes en nuestra ciudad planteaba la situación. Tiene un astillero que fabrica barcos y decía la situación que están atravesando ellos, que venían de no hace mucho tiempo atrás, 2 años para ser más exacto, 2 años y medio, donde había un montón de proyectos de embarcaciones que se iban a construir en nuestra ciudad, y que hoy ya esos proyectos quedaron de lado, se terminaron algunos barcos que se estaban haciendo, no se hicieron más, y dicho por el mismo empresario, dice, nuestros clientes ya no vienen ni a tomar café a la oficina. Ahora, ese empresario que dice eso hoy, claro, es el que hace 2 años y medio aplaudía arriba de las mesas la llegada de Javier Milei. Así es. A sabiendas de que cada vez que hay un gobierno nacional y popular, ellos trabajan.
Sí, Nosotros lo planteamos con número, como les gusta hacerlo a ellos. Nosotros en noviembre del 2023, el trabajador metalúrgico con el sueldo de una hora compraba 1 kilo y algo de asado. En noviembre del 2022, con una hora de su trabajo, un trabajo metalúrgico, compraba 1 kilo y algo de asado. Bueno, hoy el trabajador metalúrgico no gana 22.000 pesos, 20.000 pesos, que es lo que sale, no gana por hora ese valor, que es lo que sale 1 kilo de asado, por lo cual claramente la depreciación del sueldo porque nos han pisado la paritaria, es la relación que tenemos hoy no es la misma. ¿Qué decíamos hace 2 años y medio atrás, 2023? Decíamos que el gobierno tenía que corregir algo que era muy importante, que era la inflación. Siempre lo planteamos. Ahora, los sueldos iban atrás de la inflación, sí, porque siempre se iban equiparando. Por lo cual, un trabajador podía comprar, a pesar de esa inflación que había, se iba corrigiendo y el trabajador podía comprar la misma cantidad de alimentos. Hoy no pasa eso. Entonces, claramente esta gente viene a hacer esto que está haciendo. Llevarse todo lo que pueda. Vos sabés que ese modelo de empresario que vos decís, no sé si existe en muchos lugares del mundo, porque vos fijate, inclusive en nuestra región, en países de la envergadura que tiene la Argentina, México, Brasil, hay una burguesía industrial que por ahí promueve bajos salarios, pero tiene pleno empleo, y que no tiene una mirada, digamos, de distribución de la riqueza regateada, condicionada, pero tienen en cuenta a los sectores populares. Me parece que el empresariado argentino, la clase dominante argentina, tiene un modelo colonial que nunca ha modificado. Es el modelo del proveedor de materias primas que tenía Rivadavia en 1811 y siguen teniendo ese mismo pensamiento. Por lo menos eso es lo que uno ve después de haber vivido tantas experiencias de este tipo y haber leído tantos compañeros que han escrito durante muchos años de estos temas. Ahora, a ver, sí, dale. Sí, yo creo, y digo algo que lo escuché en alguna oportunidad, ¿no? Allá por el 2010 se escuchaba decir a algunos empresarios que miraban por la ventana de su oficina, y esto a la empresa que yo pertenecía o a las empresas marplatenses, miraban por la ventana el parque automotor de sus empleados, que normalmente eran bicicletas y motos, y muchos trabajadores llegaban en micro. Veían por allá por el 2010 que todos esos trabajadores tenían autos y camionetas, y no les gustaba. No. No les gustaba que los trabajadores pudieran acceder a bienes como poder reformar su casa, comprar un terreno, hacer sus casas, tener un auto, poder salir de vacaciones. Eso les molesta. Viajar en los mismos aviones que viajan ellos. No soportan viajar en los mismos. Exactamente, exactamente. Esa es la clase dominante argentina. Esa es la clase dominante que, por ejemplo, venía a Mar del Plata y un día se encontró con que los trabajadores venían a vacacionar a Mar del Plata. Claro, porque los gremios habían hecho hoteles por todos lados, ¿no? Exactamente. Eso es lo que les molesta. Lamentablemente, ese es el empresariado que tenemos, ¿no? Sí. Yo, ahora, para ir medio redondeando el reportaje, te agradecemos muchísimo, José Luis, de la extensión que nos diste. Y cuando Abel Furlan asumió su mandato en la UOM, creo que la invitó a Cristina a ese encuentro y tenía un cartel gigantesco atrás que decía "La solución es política". No sé si recordás eso, si asististe. ¿Sí? Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque había como una convicción de dirigentes gremiales de que la solución no pasaba solamente por la lucha gremial, sino que la clase trabajadora tenía que participar de las decisiones políticas también. Esa es la línea, ¿no?, que me parece el encuentro del viernes debería encaminarse, ¿no?, por ese camino. No sé, muchos de nosotros estamos esperando a la clase trabajadora. Te digo, yo soy clase trabajadora, pero estoy esperando a los grandes gremios, a los grandes dirigentes que encabecen este proceso político. Nosotros entendemos que claramente si no hay soluciones políticas no va a haber soluciones gremiales, y a la vista está lo que decíamos hace un momento, que es
si no hay una decisión política de que los trabajadores tengan paritarias libres y se vaya mejorando el sueldo de los y las trabajadores, claramente no se va a revertir esta situación, porque uno de los grandes problemas es que la gente tiene los sueldos pisados, con lo cual no alcanza para comer, para alimentarse, para vestirse, para vacacionar. Entonces la solución es política. Y esa solución política sí claramente puede venir de los trabajadores, por eso digo, tenemos los trabajadores la obligación de demostrar rebeldía y demostrar que tenemos un proyecto de país que es el que necesitamos para nosotros, para nuestro país. Sí, recuperar el Estado para beneficio de los trabajadores y del pueblo, y en el marco de lo que estamos conversando, escuchamos atentamente tus opiniones, que coincidimos, donde a los empresarios en la Argentina hay que controlarlos y hay que direccionarlos en beneficio del país, porque esa visión de esos empresarios bailando arriba de las mesas, felicitando al presidente Milei y pegándose un tiro en un pie, más de uno, que producen para consumo interno. Y si los trabajadores no tienen ingresos altos, no hay posibilidad de mayor consumo, por ende no puede haber más empleo y mayor producción. Me parece que por ahí viene la cosa y que es la discusión general a lo largo y ancho del país. El conjunto de los trabajadores y el pueblo necesita rápidamente, porque hay algunos dirigentes políticos que nos dicen que tenemos que tener paciencia, que hay que esperar, y la verdad que ya no hay condiciones ni para tener paciencia ni para esperar, pero bueno, poner todos los esfuerzos en la construcción de un proyecto político del país desarrollado, independiente, que confronte con estos modelos que son negativos para el conjunto de la población. A ver, totalmente. Nosotros necesitamos un proyecto de país que nos incluya a todos, los trabajadores y los empresarios, eso está claro. Si nosotros no tenemos empresarios, no tenemos trabajadores. Eso está totalmente claro. Ahora, ahí hay que crear ese proyecto y, insisto, los empresarios tienen que creer que ese proyecto los puede incluir, porque claramente un empresario pyme o de una pequeña empresa de 200, 150 trabajadores tiene que trabajar a pleno para tener 150 trabajadores, 200 trabajadores. Si no trabaja a pleno, la plantilla se va achicando y desaparecen los trabajadores primero y después desaparece el empresario, con lo cual claramente tenemos que tener un proyecto de país que nos incluya a todos, a los trabajadores y a los empresarios. Acá hay empresarios en nuestra ciudad que han dejado de producir, insisto con esto que decía al principio, de por ejemplo la empresa Testirana, que es una fábrica de pullovers, de suéteres en nuestra ciudad, y claramente la empresa va a empezar a importar, no va a exportar, ni va a vender, no va a fabricar. Entonces necesitamos a los empresarios, claro que lo necesitamos, y los empresarios necesitan a los trabajadores, claro que lo necesitan. Porque la mentira de importar se termina rápidamente, como la mentira de algunos legisladores o senadores o diputados de La Libertad Avanza, que dice hay que reconvertirse. ¿En qué? En desocupado. ¿En qué nos vamos a reconvertir? ¿En Uber? Bueno, yo trabajo a la mañana yo trabajo a la mañana y ustedes a la tarde, yo lo llevo a ustedes a la mañana y ustedes me llevan a mí a la tarde, porque así vamos a terminar. Claro. Está bueno ese. Vos sabés, José Luis, que lo que estabas diciendo recién me hizo acordar al poema que se adjudica a Brecht, pero que en realidad es de un pastor, ese que dice: primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque yo no era socialista. Esto le está pasando a muchos de los empresarios. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Bueno, insisto en esto que de este empresario marplatense, hoy diciendo los clientes no vienen ni siquiera a tomar café, bueno, pero aplaudías y querías esto. Claro. De la otra manera tenías mucho trabajo, proyectos, y no te alcanzaba el lugar para fabricar los barcos que te estaban pidiendo. Igual yo hoy ni café podés servir. Hoy te voy a
Mira, te voy a contar una anécdota de una empresa recuperada y sus antiguos dueños. ¿Por qué te lo voy a contar? Porque yo creo que hay que modificar leyes muy importantes en la Argentina. Por ejemplo, la ley de sociedades. Por ejemplo, las sociedades anónimas que permiten que un tipo vaya a la quiebra, pero nunca le tocan el patrimonio y se van con un montón de guita. Los compañeros de Torgelón, que es una empresa que producía embutidos ahí por la zona de la Paternal, nos comentaron que ellos siguen trabajando, mantienen la fábrica abierta además, y resulta ser que descubro que unos compañeros nuestros del Ministerio de Trabajo, que son del gremio mío de ATE, se encuentran con una funcionaria que ingresó con el gobierno de Milei, que se llama Torgelón. Entonces digo, che, ¿y cómo es? No, sí, es la hija del dueño de Torgelón, me dice. El tipo se llevó $2 millones y se compró una mansión gigantesca, ella lo cuenta, no tiene ningún problema, y es funcionaria del Ministerio de Trabajo actualmente. O sea, también la fuga de guita, los especialistas de toda la haya que vos te imagines, dicen que la Argentina es uno de los países donde más fácilmente se fugan capitales, porque hay una ley de entidades financieras que fue creada durante la dictadura que jamás se revirtió. Entonces, hay un montón de leyes que incorporar y hay que discutirlas entre los trabajadores mismos, que es este tema de las sociedades, este tema de que los patrimonios particulares de los dueños no se tocan, que fugan la guita fácilmente a través de las entidades bancarias o financieras. Bueno, son un montón de temas que tienen afectación concreta a la clase trabajadora, ¿no? El director de Arca, ex AFIP, está denunciado justamente porque no declaró sus propiedades en el exterior. Sí. 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 Un tipo muy confiable para... Sí, para administrar los impuestos. No, bueno. Vuelvo a repetir. Esta gente vino a hacer lo que está haciendo, no otra cosa. Exacto. Bueno, Si no, no tendrían esos funcionarios que tienen con los problemas que tienen. Tutti ladri. Ahora, es así. lo que podemos balconear un poco es cómo se están matando entre ellos. Hoy, sin ir más lejos, varios diputados de la Libertad Avanza denunciaron penalmente a Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito. Creo que te empiezan a tirar de la piola y se van a caer todos ahí enroscados con la piola. Y sí, se van a caer todos porque no hay ninguno sano en todo esto. Son todos... hace un par de semanas creo que alguien dijo, si no me equivoco, un senador dijo esto eran toda una manga de secos y hoy son toda una banda de ricos. Exactamente. En 2 años. No van a Mar del Plata, van a Aruba, eso sí. Exactamente. Vamos, bueno, José Luis, tenemos muchísima expectativa con el encuentro del viernes. Vamos a tratar de volver a llamarte para nosotros ver. también. Si te parece, podemos pensar en llamarte el miércoles para que nos cuentes tus opiniones sobre lo hecho, ¿no? ¿Cómo no? Sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, José Luis, por la... No, por favor, gracias a usted por la oportunidad. Abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. José Luis Rocha, dirigente de la UOM de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. Una charla intensa. Claro y concreto el compañero, un ¿no? trabajador que la tiene bien clara. Y hay muchos, ¿eh? Yo creo que entre esos 1.500 que van ahí, hay muchos que la tienen clara. Por supuesto también, que sí. ¿eh? Lo que pasa es que en muchos gremios la permanencia enquistada de las conducciones no han permitido que salgan a la luz estos compañeros que son mucho más acorde con las necesidades que los que están, ¿no?